tal? Soy Guadalupe Michaca. Esta es una emisión más de Consumo TIC en este canal dedicado a conversar con las voces más relevantes del sector de las telecomunicaciones y el ecosistema digital. Hablar de lo que hoy vivimos como sociedad sin duda implica referirnos al impacto de la digitalización en la vida cotidiana y cómo a través de Internet realizamos pues innumerables actividades. Tan importante es que en México el acceso a Internet es reconocido como un derecho fundamental. En este contexto resulta de gran relevancia hablar de neutralidad de la red, un término que cada vez más vamos a estar escuchando porque se asocia con el principio de garantizar que todas y todos los usuarios podamos acceder libremente a los contenidos, aplicaciones y servicios de nuestra elección. Pero, ¿quién mejor que nuestra invitada de hoy para hablar sobre justamente neutralidad de la red? Lorely Ochoa, directora general de Desarrollo de las Telecomunicaciones y Radiodifusión del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Maestra Ochoa, gracias por aceptar la invitación. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias a ti. Pues un gusto poder conversar contigo y llegar a toda tu audiencia. Muchas gracias. Y pues, ¿qué te parece, maestra Lorely, si empezamos por el principio? ¿Cómo podemos explicar de una manera sencilla el término de neutralidad de la red? Yo daba una definición quizás aún así un poco técnica, pero en tus palabras y en visión justamente del regulador, ¿cómo podemos abordar este término? Lo pondré en un término muy sencillo, que es básicamente la libertad del usuario de acceder a lo que sea que esté disponible en Internet de acuerdo a sus preferencias, a sus intereses, a sus actividades del día a día. Esa libertad de poder hacer uso o tener acceso a los contenidos que están en Internet es básicamente el concepto de neutralidad de red, para que nosotros podamos explotar con ello todos los beneficios que nos otorga el Internet en esta nueva era digital y asimismo podamos ejercer otros derechos que están reconocidos en la Constitución. En ejercicio de sus funciones, el IFT delineó lineamientos específicamente para este tema. ¿Cuáles serían las principales implicaciones que tienen para los usuarios? Y si nos podrías platicar un poco más sobre justamente esta regulación, estos lineamientos que el IFT otorga, y siempre decimos en beneficio de los usuarios, pero ¿cuáles serían las implicaciones que en el día a día podemos tener los millones de usuarios de Internet? La principal implicación es que puedan hacer uso de Internet como al día de hoy lo venían haciendo, pero dejando claro a los proveedores de Internet, que es a quienes les contratamos el servicio, qué sí pueden hacer y qué no pueden hacer cuando nosotros navegamos en Internet. Y hacia ello me refiero a, por ejemplo, que nos tienen que dar acceso a todo el contenido que está en Internet, es decir, no fragmentarlo, pero también tienen que ser responsables de atender ciertas situaciones que se presentan en este entorno donde puede haber una demanda no esperada del uso de las redes de telecomunicaciones, por ejemplo, ante una situación de un sismo donde es necesario optimizar los recursos de las redes para poder priorizar la comunicación que se requiere en ese momento. También necesitamos que garanticen la calidad del servicio que recibimos. Hoy por hoy lo hemos vivido con la pandemia porque nosotros estamos realizando actividades de manera digital o en un entorno en línea cuando antes los hacíamos presencialmente. Probablemente en otro momento tú y yo estaríamos platicando sentadas en una sala de juntas y grabando esta conversación. Sin embargo, hoy por hoy con Internet podemos hacerlo a distancia. Sin embargo, se tiene que garantizar este uso de Internet de calidad apegado a principios técnicos para que no haya una distorsión en el mercado de todos los operadores que nos pueden dar el servicio. En neutralidad, los lineamientos de neutralidad de la red ya entraron en vigor, ya son una realidad en México, y los proveedores de servicios de Internet pues tienen, decíamos, una serie de obligaciones, de requisitos que cumplir. Algunos de ellos son los códigos de políticas de gestión, que entiendo es más bien una manera de entregar al usuario pues información oportuna sobre justamente cuáles son el apego a estos lineamientos. ¿Nos podrías platicar un poco más sobre estos códigos y si hay sobre todo alguna fecha con la que los proveedores deban de cumplir para acercar este tipo de información a los usuarios? Claro que sí, tocas un punto muy importante porque siempre lo hemos comentado en el instituto. Un usuario que tiene información es un usuario empoderado y por eso la importancia de que se pongan los códigos de políticas de gestión de tráfico y administración de red a disposición de los usuarios y en un lenguaje sencillo. Esta obligación, Guadalupe, ya entró en vigor.
Junto con los lineamientos, recordarás que se publicaron a principios de julio, pero se dio un plazo a los operadores para que pudieran tomar las medidas para poder cumplir con los lineamientos. A partir del 3 de septiembre, debíamos esperar que todos los operadores que dan servicio de acceso a Internet, sea fijo o sea móvil, ya tuvieran publicado su código de políticas de gestión de tráfico. Nosotros ahorita lo que estamos trabajando internamente es tocar base con otras áreas competentes del instituto para poder recabar esta información y poder analizar si en efecto esos códigos cumplen con lo que se mandató, que es hacer referencia a los principios que están reconocidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, explicarle a los usuarios qué tipo de políticas implementan cuando les dan el servicio, qué repercusiones puede haber para ellos y un tema muy importante, cómo también nosotros como usuarios podemos tomar medidas específicas para cuidar nuestra seguridad. Sabemos que hoy por hoy uno de los temas que siempre está en boga es el tema de nuestra seguridad, de nuestros datos, de nuestra privacidad. Y justo esa es la labor que ahorita estamos comenzando para validar que en efecto esto se haya cumplido, como ya decía yo, a partir del 3 de septiembre de este año. Es decir, maestra Lorely Ochoa, que en la actualidad todos aquel proveedor de servicios de Internet ya debe ofrecer estos códigos de políticas de gestión de tráfico a sus usuarios. ¿Cómo podemos los usuarios reclamar, digamos, que estos códigos estén a la vista? Porque muchas veces pasa, y hay que decirlo, que los proveedores pues sí cumplen con las obligaciones que se les establecen, pero pues para llegar al código hay que ir como que hay una ruta, hacer todo una tarea de buscar en las páginas, ahora sobre todo que estamos llevando todavía gran parte de las actividades a través de Internet, pues no siempre acudimos a las oficinas, ¿no? de los proveedores, y que es todo un hallazgo encontrar este tipo de políticas que pues al final tienen información relevante, como bien decías, para empoderarnos como usuarios. Aquí lo que podemos hacer como usuarios es simplemente entrar a Internet, a un buscador, googlear, por ejemplo, el nombre de nuestro operador, el tema de lineamientos de neutralidad de red, códigos de políticas de gestión de tráfico, y nos debe de arrojar resultados. Esa es una forma rápida de buscarla. En cualquier caso, parte de la revisión que nosotros haremos es garantizar que esos códigos estén en una ruta accesible, que como bien comentas, no tengamos que dar 20 clics dentro de la página de un operador para poder llevar al código de políticas que aplica a los usuarios. Esta es la forma más sencilla. Nosotros también recordarás que como parte de los trabajos que tenemos que hacer en el instituto es informar anualmente cómo se está dando esta implementación, y nosotros también aquí podemos contemplar estas medidas de transparencia para facilitar a los usuarios. Por ejemplo, si tu operador es móvil y es este operador en particular, aquí te podemos poner la liga donde tú puedes encontrar el código de políticas. ¿Qué sucedería si un usuario hoy por hoy lo busca y no lo encuentra? Bueno, lo invitaríamos a que nos lo reportara. Hoy por hoy tenemos una coordinación que se dedica a dar atención a los usuarios, y esa puede ser una vía sencilla de hacernos saber si algo no encontraron y que nosotros también podamos proveerles de información. Pero definitivamente es una labor que sí corresponde al instituto validar que se esté dando. En este ejercicio de validación justamente que está realizando el IFT, ¿se tendrá que esperar hasta que el instituto entregue los resultados de este primer año? ¿O en qué momento harán una especie de corte de caja para saber justamente que los proveedores de servicios de Internet estén cumpliendo específicamente con esta obligación que nos ocupa en este momento, los códigos de políticas? Mira, si bien está el tema del informe que comentamos que es anual, no es necesario esperar hasta ese momento. Creo que justo con el equipo de comunicación social podemos explorar alternativas para que la información que se vaya teniendo previo a la emisión del informe se vaya poniendo a disposición de los usuarios. Recordemos que el instituto también en su página de Internet tiene habilitados espacios para informar a los usuarios de distintas situaciones, y siempre y cuando no se comprometa ninguna situación particular de algún operador, algún proceso deliberativo, es información que incluso estamos convencidos de que debemos de ponerla a disposición de toda la población. Claro. ¿Qué sucede cuando un proveedor de servicios de Internet no cumple o no lo hace en la forma como el IFT lo definió? ¿Hay alguna sanción, algún llamado administrativo? ¿Qué sucedería en ese caso? Tenemos en ese caso dos vías.
Una, por ejemplo, solicitar directamente desde el instituto al operador que haga adecuaciones a su código para que cumpla con lo que se mandató en los lineamientos, y supongamos que tenemos la vía más formal y de un incentivo económico a través de las sanciones. La ley prevé en cierto capítulo sobre el tipo de sanciones que se pueden imponer a los operadores en caso de no cumplir con la regulación. Tenemos estas dos vías. A final de cuentas, el tema de las sanciones lo que busca es disminuir el interés o la estrategia de un operador de no cumplir con sus obligaciones, y por el otro lado, solicitando adecuaciones o haciendo una llamada de atención un poquito más directa, pues asegurará que a final de cuentas la regulación cumpla con su propósito, que es que la información esté disponible para el usuario. Claro, al final pues estos lineamientos de neutralidad de la red pues nos ayudan decíamos, a tener internautas, usuarios más empoderados a partir de justamente de la información, del acceso, y al inicio mencionaba una palabra importante, libertad, que justamente sea esta posibilidad de acceder libremente a los contenidos, a las aplicaciones y a todo lo que nos están, nos proveen los proveedores de servicio, justamente a través de esta tecnología. Es correcto. Final de cuentas, la única forma de explotar los beneficios de esta economía digital a través de Internet es que se garantice nuestro acceso. Y de nueva cuenta, estamos partiendo de un servicio público de interés general que así fue reconocido en la Constitución y se identificó de manera muy específica, con nombre y apellido, por así decirlo. Entonces, por lo tanto, no podemos dejar de intentar que se cumpla con la Constitución y que se llegue a todos los usuarios o a toda la población objetivo de este país para ejercer cualquier derecho humano que tenemos reconocido. Finalmente, maestra Lorely Ochoa, a nivel internacional, neutralidad de la red, pues es un tema que se ha hablado mucho de ello. Hay posturas de diferentes tipos. Evidentemente, la postura del IFT es que estos lineamientos pues contribuyen, decíamos, a mejorar justamente este ecosistema digital. ¿Qué se le puede decir a quienes aún en este momento, aún ya con estos lineamientos publicados, pues hablan de que estos lineamientos están para regular red, pues justamente no están apegados, digamos, a las buenas prácticas internacionales, y que de alguna manera lo hemos comentado en algunas otras ocasiones que usted nos ha otorgado una entrevista, pues se habla de darle una especie de ayuda a los operadores, sobre todo telefónicos, y quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Claro que sí, un tema muy importante porque sobre todo este tema de neutralidad de red en otros países no es algo que sucede una vez y que es inamovible. Podemos ver casos como el de Estados Unidos, que es muy llamativo, donde las perspectivas para abordar este tema ha ido cambiando a través del tiempo. Si bien las cuestiones a nivel internacional constituyen una referencia para el instituto, porque podemos ver qué ha funcionado, qué no ha funcionado, qué preocupaciones se atendieron, para mí es muy importante enfatizar sobre estas posturas que hemos visto en los medios también, que no podemos desconocer la realidad de nuestro país. Desafortunadamente, tenemos mucha población que todavía no tiene acceso a Internet. Ya no hablemos siquiera que pueda contratarlo de manera permanente. Simplemente a lo mejor no le llega a la red o le llega con una capacidad muy limitada y distinta a la que nosotros estamos utilizando aquí en la Ciudad de México. Tenemos que reconocer que la regulación tiene que funcionar para atender y resolver problemas. Y si uno de nuestros problemas en México es la conectividad, tenemos que identificar y atender esas diferencias entre la población para que cada vez más personas se puedan sumar a Internet, encuentren un valor en y por lo tanto después puedan ser usuarios recurrentes de Internet. En la medida en la que nosotros buscamos un remedio o un servicio único, no diferenciado para la población, probablemente no estaríamos atendiendo las necesidades de cada persona en los distintos lugares que conforman a este país. Claro. Maestra Lorely Ochoa, le agradezco mucho. Sin duda es un tema mucho más amplio que esto que hemos abordado en estos minutos. Hay muchas más aristas en el ámbito regulatorio, decíamos, en el cumplimiento de los proveedores de servicios de Internet, de beneficios que se dan en un país donde la brecha digital, pues bien lo comenta, sigue siendo un fenómeno que se vive. Sin embargo, bueno, pues el tiempo se nos agota y por lo pronto pues nos quedamos con esta parte de que los usuarios pues ya podemos solicitar que
estos códigos de políticas de gestión nos sean proporcionados, pues para saber justamente cuál es el tipo de beneficio que podemos tener a partir de una regulación como estos lineamientos de neutralidad de la red. Muchísimas gracias, Lorely Ochoa, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias a ti y espero que podamos platicar más adelante para darte resultados más tangibles de lo que ya estamos viendo hoy por hoy a raíz de los lineamientos de neutralidad de red. Por supuesto que sí, si nos permiten, ahí estaremos muy atentos a lo que se vaya dando del lado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Amigas, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto es Consumo TIC.